Estamos en el curso de Administración 2 y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 5. Para ello, pues las instrucciones están claras, ¿verdad? Nos vamos a ubicar de la página 29, perdón, a la 36 ingresamos a nuestro link. Automáticamente pues nos abre, perdón, este manual de seguridad industrial. Es un documento PDF, ¿verdad? En el cual hemos venido pues trabajando y hemos venido viendo pues algunos temas referentes a lo que es la seguridad industrial, cómo es que se trabaja la normativa de seguridad. Recordemos que cada país pues tiene su propia normativa de seguridad para la industria y también para el tipo de producto o servicio al cual se dedica a elaborar la industria, ¿verdad? Entonces, en este caso, este manual de seguridad, pues es un manual de seguridad para la industria hotelera gastronómica. Y recordemos también que este manual pues fue elaborado años atrás, antes del año 2020, que es donde se da todo el tema de la pandemia, y pues que hoy en día las normas o los parámetros de seguridad, las políticas de seguridad, pues obviamente están siendo modificados, ¿verdad? Implementando nuevas condiciones. em, para poder prevenir lo que es el contagio del COVID. Entonces, no solo vemos una seguridad industrial desde el punto de vista manipulación de equipo, de insumos, sino también vemos una seguridad referente a lo que es el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar a la página que nos indicó ya nuestro material. Solo permítanme ahí que cargue el archivo. Un minutito más, por favor. Se está generando ahí un pequeño inconveniente, me imagino que es por señal. Ahí está, pero ahí ya está cargando. Y pues en la clase anterior estuvimos hablando de algunas condiciones o medidas riesgos que se van a dar dentro del área laboral. Los riesgos pueden ser causados por diferentes situaciones. Eh, que ya sea por la mala condición del equipo, por la mala condición del mobiliario, por el mal proceso que se ha realizado, porque el trabajador no se encuentra en las condiciones óptimas o adecuadas para la realización de sus actividades. Y pues todos estos factores pues van generando riesgos dentro del área laboral, pero también en este manual encontramos los posibles riesgos, los factores que pueden generar esos riesgos y también pues vemos las medidas preventivas que se van a implementar para poder evitar o para poder mitigar los riesgos y con ello pues salvaguardar la vida física y emocional de los trabajadores. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior y estuvimos hablando de lo que era referente cuando hay contacto, aquí empezamos, cuando hay contacto con algún equipo industrial, con alguna herramienta, con conexión a electricidad, ¿verdad? ¿En qué momento pues puede generar algún tipo de daño, en dónde se presentan riesgos y cuáles son las medidas preventivas que se van a implementar? Vimos todos estos temas. Hablamos también de cuando hay lesiones en el sistema óseo o, perdón, hay lesiones o hay algún tipo de exposición a contaminantes químicos y hablamos de que hay 4 vías de acceso de los contaminantes, que es la vía, por ejemplo, aquí está hablando de quemaduras, es la vía térmica porque el contacto es con la piel, pero también se da lo que es la vía respiratoria,
cuando inhalamos algún gas o alguna sustancia muy fuerte. Está la vía digestiva cuando comemos o ingerimos algún alimento en malas condiciones o que ha sido contaminado. Y cuando se da una contaminación por vía parenteral, tuvimos, qué sé yo, algún accidente muy fuerte en donde pues sufrimos un daño físico de repente y pues tuvimos una parte del cuerpo expuesta, y pues eso puede generar sangre, puede generar un tipo de situación de dislocación o abertura en alguna parte del cuerpo. Entonces, esa se le conoce como parenteral. Y también hablamos de que hay situaciones en donde se pone en riesgo la salud del trabajador en cuanto al sistema óseo muscular, porque el trabajador pues ha hecho alguna maniobra, ha cargado algún equipo y lo ha hecho pues de mala manera. Y también pues vimos las maneras o las formas correctas en que se deben realizar los procesos para evitar daños en la salud de los trabajadores. Entonces estuvimos hablando de estos temas la clase anterior y pues el día de hoy vamos a hablar de los riesgos de incendio. Los incendios pueden ser provocados por distintas razones, por ejemplo, un cortocircuito. De repente alguien por descuido dejó cerca de las hornillas algún tipo de paño, algún tipo de limpiador que estaba seco y pues esto genera un incendio. La manipulación, por ejemplo, de alguna sartén con grasa y que tenga contacto con la llama o el fogón, pues también puede generar incendios. Que de repente se estaba utilizando algún equipo eléctrico y se dio un jalón muy fuerte al equipo, ocasionando un cortocircuito. O sea, hay muchas causas por las cuales se pueden generar los incendios. Y entonces, en caso de incendios, ¿cuál será la medida a tomar? Entonces dice, pérdidas de gas, también puede ser otra situación, fuegos abiertos cerca de líquidos, colillas de cigarrillos, esto en las habitaciones, ¿verdad? O cerca de papeles, instalaciones eléctricas malas, derrames accidentales de líquidos inflamables, fumar en la cama o incendios generados por huéspedes, desorden, suciedad y mucho eh, innecesario material combustible, descargas de electricidad y estado deficiente de conexiones. Pueden ser algunos factores dentro de las instalaciones que puedan generar ese tipo de situación y qué medida preventiva se puede implementar. Vamos a ver cuáles son esas medidas preventivas a implementar. Las primeras, dice, utilizar solamente líquidos inflamables en casos de necesidad. En limpieza y otras aplicaciones, reemplazarlos por productos seguros que hoy están disponibles en el mercado. No almacenarlos en zonas de trabajo, no utilizar envases de vidrio para contener inflamables o cualquier otro líquido peligroso. Tampoco dice en los depósitos en los depósitos donde hay acumulación incontrolada de materiales combustibles inflamables, son sectores donde normalmente hay escasa presencia de personal, se dan las condiciones que justifican instalar allí un sistema de detección de humo o gases. Limitar la práctica de fumar en lugares específicos. De hecho, hay algunas empresas que tanto al cliente como al trabajador le prohíben lo que es fumar por el tipo de actividad a la que se dedican y porque en el ambiente pues hay algún tipo de gas o algún tipo de contaminante inflamable. Disponer de extintores, esto es una regla general de seguridad. En todas las empresas tienen que haber extintores para cualquier situación que se presente. Periódicamente revisar el estado de carga de los extintores. Cada cierto tiempo verificar si hay pérdida en las cañerías que transportan gas o líquidos inflamables. Y aquí están todas las medidas preventivas que se van a implementar para evitar algún tipo de riesgo y que pueda generar incendios. Y dice, riesgos por exposición a productos químicos. Si hablamos de algunos departamentos que tienen contacto con productos químicos, podemos hablar claramente del departamento de camarería, de lavandería y mantenimiento. Como ustedes bien saben, estos departamentos pues se encargan de, por ejemplo, si hablamos de camarería, pues ellos limpian con desinfectantes, aromatizantes, suavizantes en las habitaciones, en los azulejos, colocan ácidos para limpieza de azulejos, de vidrios
y esto puede de una u otra manera ser muy corrosivo, el tipo de agente químico, y puede ser muy dañino para la salud. Recuerde que el agente químico se puede presentar de manera sólida, líquida o gaseosa, se puede inhalar, puede tener contacto con la piel, puede ser en ingesta o bien puede ser por exposición a alguna parte de nuestro cuerpo donde hay algún tipo de sangrado y ahí ingresa el contaminante. Entonces, hay diferentes tipos de productos químicos. El objetivo hoy en día, el mercado pues ha abierto una gran gama en donde muchos productos químicos pueden ser sustituidos. Entonces, se puede dar la sustitución de productos químicos para evitar que los que se están utilizando, si son muy corrosivos o dañinos a la salud, pues evitar con ello tener daños mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace si hay riesgos a productos químicos? Los agentes químicos, ¿qué es un agente químico? Y las medidas preventivas que se pueden implementar. Y dice utilizar solamente productos de origen serio, conservar las instrucciones en uso en buen estado. Todos los envases deberán estar rotulados por el fabricante y este es un punto, ¿verdad? Que quiero explicar. En algunas empresas, por no caer a la inversión, utilizan recipientes plásticos o envases como, por ejemplo, de agua pura, de gaseosa, de algún tipo de bebida que es bebible, valga la redundancia, para el humano. Pero eso no es correcto. No se puede utilizar, por ejemplo, en botellas de agua pura colocar algún tipo de cloro. Usted sabe que el agua va a quedar transparente y si alguien por error toma esa bebida, pues definitivamente va a dañar su organismo. Entonces, la política dice, está bien que utilice por tema de reciclaje, que utilicen lo que es que hagan el uso de botellas recicladas, pero que estén identificadas, estén en las áreas específicas de uso y pues con ello evitar pues dañar a las personas, ¿verdad? Evitar también poner en riesgo la vida de los trabajadores. Desechar los envases vacíos o no usarlos para otros productos, era lo que yo le decía, ahora se pueden reciclar, sí, pero tomando en cuenta las medidas de seguridad, pero si solo se van a reciclar por reciclar y no están rotulados, pues ahí sí hay que tener mucho tacto, hay que verificar mucho la situación, porque entonces ahí sí podríamos cometer un grave error y pues poner en riesgo a los trabajadores. ¿Qué medidas preventivas se van a implementar? Pues ahí aparecen varias. Riesgos por exposición a contaminación biológica. Pues acá en sí, cuando hablamos de la contaminación biológica, pues seguimos hablando de químicos, como por ejemplo, estos químicos pueden estar en, en el ambiente o bien también se puede presentar a través de lo que son hongos, bacterias, microorganismos o parásitos que están de igual manera en algunos objetos o en los alimentos mismos y porque no ha habido un buen control o una buena sanitización, pues estos ingresan al organismo, ¿verdad? ¿Cómo pueden ingresar? Pueden ingresar por la vía dérmica, es decir, por la piel, y mayormente hay un nivel de penetración aún mayor cuando, por ejemplo, alguien ha sufrido, se cortó, tuvo alguna parte del cuerpo expuesta y en este caso hay, por ejemplo, alguna herida, de repente había alguna roncha, había una exposición a la piel y ahí ingresó este tipo de contaminante. Entonces, em, en dónde pueden estar presentes este tipo de riesgos? Vean, existencia de agua no potable para el consumo en el local, presencia de animales domésticos que no estén higiénicos, que no estén cuidados, que tengan algún tipo de daño en su salud. Dice corte en la cadena de frío, presencia de plagas, aguas residuales no debidamente eliminadas y existencia de lugares o tareas donde se produzca contaminación cruzada. Vean, son algunos riesgos que se pueden correr dentro del área de trabajo, pues aquí nos habla de la contaminación indirecta. Esto se los dejo como lectura y complemento para que ustedes puedan ver a qué se refiere lo que es la contaminación indirecta. Y aquí sí me voy a detener con un tema muy importante, la higiene del personal. Si bien es cierto, las empresas deben establecer políticas basadas en la higiene, perdón,
de las áreas de trabajo, es decir, que la maquinaria esté en buenas condiciones, que el equipo funcione correctamente, que se haya dado la inducción y capacitación referente al uso del mobiliario y equipo, que hayan zonas limpias, estamos hablando de que paredes, pisos y todo esté ordenado, esté limpio, esté aromatizado. Pero, ¿qué pasa si el trabajador no cumple con las políticas y los estándares de higiene personal? Recuerda, hemos visto, por ejemplo, en el área de meseros, hay ciertas bases y políticas que se exigen a los meseros, como por ejemplo que esté higiénicamente presentable, que se dé un baño diario, que se limpie las uñas, que se cepille, que se lave el rostro, que tenga, por ejemplo, se dio un baño, se aplica un desodorante suficiente, esos zapatos bien limpios, el uniforme intachable e impecable. Esas normas y esas medidas de higiene personal que cotidianamente nosotros las aplicamos, pues las vamos a llevar al ámbito laboral y cómo se van a ver reflejadas. Em, dice poner a disposición del personal todos los elementos para mantener su higiene personal en los niveles requeridos por las normas. ¿Cómo lo van a hacer? Dice abundante agua corriente fría y caliente, jabón y desinfectante en todos los lavados, lavados en sitios cercanos o fácilmente accesibles desde puestos donde se procesan productos frescos, indumentaria adecuada, ropa blanca o clara, calzado antideslizante con base de goma, demás elementos de protección personal según tareas. Si hubiese un tanque receptor de aguas residuales, deberá considerársele considerárselo, como un producto más portador de contaminación biológica. Todas las suspensiones del local, pisos, cielos paredes y superficies de equipos inmobiliario, de cocina y depósitos deben estar en condiciones aceptables de limpieza. Entonces, la higiene personal infiere en la buena presentación que tenga el personal en cuanto a su aroma, a su rutina personal de limpieza, a esos uniformes impecables, bien presentables, pero también a los ambientes y espacios donde el trabajador desarrolla sus tareas y que obviamente, pues, en algún momento que estén en malas condiciones pueden afectar en su salud. Los riesgos que se corren por los contaminantes energéticos y físicos, que es el ruido, el calor a una carga térmica muy elevada, bajas de temperatura, las radiaciones también y la iluminación son factores que pueden ocasionar el riesgo de los trabajadores y por naturaleza psicológica los riesgos que el trabajador corre son los siguientes: riesgos físicos, psíquicos, culturales, organizativos, de trabajo y de las relaciones humanas. Esos son los riesgos que se pueden presentar. Aquí tenemos dos diagramas que nos muestran la manera en que funciona este sistema. Ahí nos habla de lo que es el estrés, qué ocasiona el estrés, los síntomas que se dan referentes al estrés. Y esto pues lo dejo como complemento, ¿verdad? Para que usted pueda leer en algún momento alguna tarea se está realizando de mala gana, se está realizando por imposición, pues el trabajador no llega a desarrollarse, podríamos decir, o desenvolverse de la mejor manera posible y pues esto puede causar daños emocionales y por ende el mal rendimiento dentro del área laboral. Así que las páginas indicadas en nuestra guía de estudio las concluimos con este tema. Llegamos a la página número 39, entonces usted, basado en esto, pues usted puede hacer un repaso ya en casa y conocer un poquito más referente a lo que es la seguridad industrial, los riesgos que se pueden presentar en cada una de las áreas. Pues con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 5 y como bien ve en nuestra guía, pues nos aparece lo siguiente. Nos da la inducción, ¿verdad? Claramente de que ingresemos al link que apertura nuestro contenido general, pero también la guía nos hace referencia a dos links más que son videos de apoyo, los cuales usted podrá observar posteriormente, ¿verdad? Ingrese y con ello podrá ampliar un poquito más el conocimiento teórico. Entonces, con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 5.